hemos querido compartir con ustedes, en primer lugar, la inauguración de la central termoeléctrica de Punta Catalina, porque es un acto riquísimo, particularmente a partir de los discursos pronunciados por el administrador general de Punta Catalina, el doctor Jaime Aristi Escuder, doctor en economía, para que entendamos el término, economista eminente, la República Dominicana, un gran técnico, dedicado por el gobierno dominicano a dar seguimiento, acompañamiento y a administrar buena parte del proceso que fue la construcción de Punta Catalina hasta este miércoles pasado, que fue inaugurada. Hasta este miércoles pasado, cuando fue inaugurada Punta Catalina, que mucha gente creía que el presidente se iba a ir sin hacer esa inauguración. No lo iba a hacer, porque él sabía y sabe, y todos sabemos hoy la magnitud de la obra de que estamos hablando. Quienes escucharon las palabras de Jaime Aristi Escuder y las de Rubén Bichara tienen ya una idea una idea bastante acabada de lo que representa Punta Catalina. Pero sobre todo, vale la pena recordar esa anécdota que contó Rubén Jiménez Bichara ahí, en la visita que le hizo el ingeniero Marcelo Jorge a Rubén Bichara, poco después de que se decidiera comenzar la construcción de Punta Catalina. El ingeniero Marcelo Jorge, que todo el mundo, probablemente todo el que está relacionado con la energía y con la historia de la energía eléctrica en la República Dominicana, recuerda y conoce al ingeniero Marcelo Jorge. Él fue a visitar a Rubén Jiménez Bichara para felicitar, desde luego, no a Bichara, sino para felicitar al gobierno dominicano y, por lo tanto, al presidente Danilo Medina por haber comenzado en la construcción de ese proyecto y por haber, además, no solo comenzado el proyecto, porque muchos comienzan. Son muchos los proyectos que se comienzan y se quedan en el camino. No solamente esto, sino por el valor que había que tener y que tuvo, el valor y el coraje que tuvo el presidente Danilo Medina para comenzar ese proyecto. El ingeniero Marcelo Jorge decía, y a mí me lo contó también, me lo contó particularmente un ingeniero de esos que hoy está ahí, que hoy está ahí en Punta Catalina, un ingeniero de la vieja CDE que sigue ahí trabajando en la CDE de hoy, pero en Punta Catalina. Me había contado ya lo que Marcelo Jorge le contó a Rubén Bichara. Nosotros intentamos, le dijo Marcelo Jorge, contó Rubén Bichara, intentamos hacer esto en 1984. Oiga usted, 1984, 36 años atrás, debió haberse construido la primera Punta Catalina, que en aquel momento, según cuenta Bichara, que le dijo el ingeniero Marcelo Jorge, se iba a llamar Itabo 3, algo así, una Itabo más, Itabo 3. Oigan, ¿desde cuándo está la República Dominicana tratando de construir su Punta Catalina? Tratando de hacer frente a un problema de más de 100 años.
125 años, como dice Rubén Bichara. Sí, porque el problema de la energía en la República Dominicana, quizás pudiéramos decir la solución de la falta de energía en la República Dominicana, comenzó en el gobierno de Lilith, de Ulises Heró. La cuestión de la energía en la República Dominicana comenzó en 1895, como lo explicó Rubén Jiménez Bichara, cuando Ulises Heró, el presidente Heró, instaló la primera planta eléctrica en la República Dominicana, finales del siglo XIX. Le quedaban casi 5 años al siglo XIX y estábamos ingresando en el siglo XX prácticamente. Lili fue asesinado poco después. Ahí ya despuntando el nuevo siglo, despuntando el siglo XX, fue asesinado Lili, si mal no recuerdo, en 1899, noviembre de 1899, si mal no recuerdo, fue asesinado Lili. La primera planta eléctrica se instaló en 1895 aquí en la capital, ahí en los lados por donde está el Parque Colón hoy, según contaba Rubén Jiménez Bichara, y desde luego era una planta eléctrica muy modesta, como modesto era el desarrollo también energético que en ese momento presentaba el mundo, porque no eran todos los países que podían darse el lujo de decir al finalizar el siglo XIX y comenzar el siglo XX, que tenían electricidad, es decir, que estaban electrificados. Eran muy pocos países probablemente, salvo las grandes potencias que podían exhibir ya, sí, claramente, un desarrollo capitalista impresionante, notable, y estaban electrificados claramente. El desarrollo del capitalismo corre parejo con la electrificación, como lo decía Vladimir Lenin allá en Rusia. Concibe el desarrollo del capitalismo sin la electricidad, sin la electrificación de la industria, por ejemplo, para que tengamos una idea de qué fenómenos estamos hablando. En 1895, la primera planta eléctrica que se instaló en la República Dominicana, por ahí, por los alrededores del Parque Colón, solamente se prendía los sábados y los domingos. No recuerdo. Solo se encendía los sábados y los domingos esa planta que instaló Ulises Heró, Lili, para que usted sepa al costo que hay que ver la historia de aquello, ¿no? Se encendía los sábados y los domingos y los días festivos, y ni siquiera por las 24 horas, Desde entonces, 125 años, ¿sí? 1895 a 2020, estamos hablando de 125 años, un siglo y un cuarto de siglo más después. Nosotros estamos resolviendo definitivamente el problema de los apagones y de lo que Rubén Bichara llamó blackouts en inglés. Yo no sé por qué se hacen tan adictos al inglés, porque el blackout es el apagón general. Eso es lo que es el blackout en inglés, el apagón general. Es decir, no es un apagón en un barrio, no es un apagón en un pueblo, no es un apagón en una zona, es un blackout, es un apagón general. Y en la República Dominicana ocurría un apagón general a cada rato, prácticamente. Por lo menos había un apagón general al año. Por lo menos había uno al año. Nosotros estamos entrando hoy en la posibilidad de que pueda haber un apagón general cada 4 años. Creo que oí a Rubén Bichara decir quizás cada 4 años. Y no es verdad que estamos ya en la posibilidad de contar con apagones generales así tan fácilmente. No lo es.
somos hoy, precisamente de eso se trata, la diversificación de la matriz. De eso trata también la diversificación de la matriz. No solo la eficiencia, no solo el respeto al medio ambiente, no solo los precios, no solamente el precio, que es mucho menor. Bueno, ya Jaime Ariztía Cuder dio la idea de Punta Catalina entra a 4 centavos de dólar y en el mercado spot, es decir, en el mercado privado, el mercado ahí, el que está a la mano, el mercado spot, está a 14, estaba, hay una diferencia de 14 a 4, que es mucha, y tomando en cuenta que estamos en una depresión provocada por el COVID-19 que ha desacelerado la economía de una manera brutal, un frenazo brutal. Entonces es bueno recordar lo que decía Marcelo Jorge en el 1984, hace 36 años. Nosotros teníamos este proyecto y no había manera de que se construyera. Le decía Marcelo Jorge, le contaba a Rubén Bichara, y es verdad, es verdad. Me contó un ingeniero que conoce la historia de la energía en la República Dominicana, que aquí se planteó hacer a Punta Catalina 3 veces. 3 veces había 3 proyectos para hacer 3 Punta Catalina. Y no había manera, siempre había una oposición de quienes no querían, desde luego, perder el negocio. Quienes no querían perder el negocio. Sí, señor, había que tener valor. El valor y el coraje ese que mencionó Rubén Bichara al final de su discurso. El valor y el coraje que tuvo el presidente Danilo Medina, que como dice Rubén Bichara, no pensó en nuevas elecciones, sino que pensó en las nuevas generaciones. Así mismo es Rubén Bichara. No estaba pensando en nuevas elecciones, estaba pensando en las nuevas generaciones que hoy pueden darse el lujo de no recordarse los apagones en la República Dominicana, de no recordar los apagones en la República Dominicana, de no recordar las chichiguas de Julio Sauri, de no recordar todo lo que nosotros vimos, los que somos mayores. Un país realmente que tenía electricidad, pero la tenía por pedazos, y la industria tuvo que desarrollarse con sus propias plantas, en buena parte, construyendo ellos sus propias plantas, porque no había energía suficiente en la República Dominicana. Y las cifras que da Rubén Bichara ahí son impresionantes realmente, porque en la gestión del presidente Danilo Medina se ha casi duplicado, y sin el casi, duplicado la cantidad de energía producida en la República Dominicana. Y no solamente eso, sino que se ha cualificado esa energía con energía eólica, con energía de biomasa, con energía fotovoltaica. Tenemos el parque fotovoltaico, es decir, que produce electricidad a partir del sol, paneles solares. Tenemos el más grande de Centroamérica, del Caribe probablemente, de Centroamérica y del Caribe. Y además de eso, tenemos en la matriz el gas natural ya integrado. Sí, señor, el gas natural. La idea era construir Punta Catalina que funcionara a gas natural, pero como explicó el presidente Barack Obama, como lo dijo ahí Rubén Bichara en aquel momento, el presidente Barack Obama les dijo que miren, aquí no va a haber energía, aquí no va a haber gas natural disponible para nuestra región hasta probablemente finales del año 19 o el 20. Presidente Barack Obama. Y por eso, en el 2013, el presidente dijo, bueno, pues hay que ir a ver cuál es el combustible que nos puede garantizar energía barata
y que nos puede garantizar esa energía con el mínimo impacto del medio ambiente. Y ahí comenzó la historia ya definitiva de Punta Catalina. Después vimos a todos los sectores que se oponían en la República Dominicana, pagándoles a sus comunicadores para que despotricaran, desbarraran, enlodaran a Punta Catalina. Después vimos a la Marcha Verde en la calle, también pidiendo la paralización de Punta Catalina, a todos esos revolucionarios de pacotilla que hay en la República Dominicana, algunos muy serios, podrán ser todos los serios que quieran, pero son una balsa de ignorantes, porque como ignorantes se convierten en reaccionarios, aunque sean revolucionarios de la cabeza y de algunas ideas y de algunas palabras, se convierten en reaccionarios y se colocan al frente de las causas que dañan al pueblo dominicano, de las causas que entorpecen el desarrollo de la República Dominicana. Los vi yo con mis ojos, no me lo contó nadie. Vi algunos supuestos revolucionarios de este país marchando ahí en contra de Punta Catalina y tratando de que se detuviera Punta Catalina otra vez, como lo dijo el ingeniero Marcelo Jorge antes de morirse. En el 84 tenían ellos, y yo lo sabía porque yo había oído esa historia. Me la habían contado gente que participó en la formulación de esos proyectos para construir a Punta Catalina, uno en Montecristi, otro en Asua, y bueno, finalmente se hizo no recuerdo dónde era el otro. 3 proyectos y los 3 boicoteados. Eso hay que decirlo. Que quien tuvo el valor y quien tuvo el coraje, como lo dijo Rubén Bichara al final de su discurso, fue Danilo Medina, para enfrentarse a todo el mundo, incluyendo a los revolucionarios, entre comillas, de este país, y a los comunicadores muy serios que tiene este país, muy serios, esos comunicadores que hay aquí, y muy bien informados, que decían que Punta Catalina era prueba del delito, algo así, ¿verdad, Sergio? Creo que hablaban de algo así, que no, esa es la prueba del delito, esa es el, ¿cómo se llama? Le llaman ustedes. Es así mismo, la prueba del delito. Vaya usted a ver a esos revolucionarios, amigos de nosotros, algunos de ellos. Vaya usted a ver a esos comunicadores, amigos nuestros, muchos de ellos, desbarrando, enlodando a Punta Catalina, que hoy definitivamente constituye un antes y un después en la energía en la República Dominicana. Después podremos convertirla a gas natural, pero mientras tanto ya está aportando al sistema energético nacional interconectado, como ellos le llaman los técnicos, el CENI. Está aportando 700 megavatios y es el negociazo del año para el Estado Dominicano, para que usted lo sepa, porque es el nivelador del mercado. Y entre enero y julio, como dijo el doctor Jaime Aristides Escudero, le ha aportado al Estado Dominicano 150 millones de dólares entre enero y julio. Y le ha ahorrado 200 millones de dólares a las EDES, por otro lado. Ese era el negocito que no veían aquí nuestros grandes revolucionarios, nuestros grandes pro mujeres, había que decir también, ¿verdad? Esos patriotas que estaban marchando en las calles, enlodando un proyecto tan importante para la República Dominicana. Esa es, por eso nosotros hemos compartido hoy en ojalá, esa inauguración de esa planta termoeléctrica de Punta Catalina. Quería yo compartirlo precisamente para que se escuche, la audiencia de esta hora escuche, la escuchara, algunos lo hiciera, las palabras de Rubén Bichara y las palabras de el doctor Jaime Aristides Escudero. Lamentablemente el presidente no habló porque ese sí que tiene una historia grande que contar sobre Punta Catalina. Yo lo oí alguna vez contar algunos detalles. Ese sí tendría que escribir un libro interesantísimo sobre Punta Catalina, aunque él puede escribir toda una enciclopedia con la obra de gobierno que ha hecho en 8 años. Diga usted, Sergio Pérez Amaro.
Sí, hoy es 31 de julio. Entre las efemérides que se rememoran o se conmemoran el día de hoy, hay una que yo quisiera resaltar, y es que un día como hoy, pero del año 1916, encontrándose intervenida la República Dominicana por la primera ocupación norteamericana, fue juramentado como presidente de la República el padre de Pedro Enrique Jureña, Francisco Enríquez y Carvajal, nombramiento que fue desconocido posteriormente por Estados Unidos. Fue un intento de tratar de restaurar la soberanía nacional que había sido lamentablemente pisoteada a raíz de esa intervención, y donde los hombres de valor, como el señor Desiderio Arias, que hay una canción todavía con un merengue bastante bueno, Neñico Lora. sí, que dice Desiderio Arias, hombre de valor. Creo que Cuando vinieron los gringos, él no apareció, su valor se fumó. Él era muy bueno en la montonera, pero cuando no estaban las tropas interventoras en República Dominicana. Algo muy diferente a lo que hicieron los héroes que fueron llamados gavilleros en la República Dominicana, que no eran gavilleros. Gavilleros es un término habrá que estudiar el episodio de Desiderio de Arias. Desiderio, porque alguna gente tiene otras ideas de esa actitud de Desiderio. Ya en algún momento tendremos que... De que no era realmente valor, era un hombre de negocios, dicen algunos. él era un gran negociante, es verdad. Sí, a diferencia de Demetrio Hay, Rodríguez, que hay tenía la pruebas. montonera, pero tenía la montonera con otras razones. También no eran unas razones políticas acabadas, pero por lo menos eran caudillescas, que eran de lucha de facciones. La de Desiderio Arias eran netamente económicas, parte de la lucha de clases que se ha dado en República Dominicana, con esa pequeña burguesía muy pobre que nosotros tenemos y que el profesor Bosch establecía como una capa de esa pequeña burguesía, que lo que buscaba era estar arriba no importa qué, y señalaba que esas luchas intestinas en República Dominicana era el mecanismo para llegar arriba. Uno de los pleitos de Desiderio era para que le dieran la administración del tren de Puerto Plata a Santiago. Sí, Porque era ahí donde más hombres podía emplear. Quería la sí que administración. un tren que llegaba realmente, no terminaba de llegar a Santiago, por cierto. No, ese es Sánchez La Vega. Así es de Sánchez La Vega. Después se construyó el Puerto Plata Santiago porque el Sánchez La Vega no era Sánchez La Vega, era Sánchez Santiago. Pero hubo un sector que se atravesó en medio y desvió el tren en San Francisco y lo dirigió para La Vega. Las luchas entre sectores económicos, claro que sí. Y el tren Sánchez Santiago se convirtió en Sánchez La Vega. Eso La Vega se desarrolló tanto también, desde luego. Es interesante toda la historia. Entonces los santiagueros después decidieron hacer su propio tren, el tren Santiago-Puerto Plata, que se construyó, claro que sí, y ahí está ese túnel que nosotros cruzamos cuando vamos para Puerto Plata, era parte de la vía del tren que unía a Santiago con Puerto Plata, claro que sí. Interesante toda esa Sí, historia. porque al final las vías de transporte son parte del desarrollo esencial. Aquí mucha gente también criticó y ha criticado cada vez que se han buscado soluciones de transporte masivo, colectivo, y cada vez que se han hecho vías así como esas que interconectan los pueblos, porque una de las grandes carencias que tuvo República Dominicana fue penosamente eso, que no estuvo interconectada durante mucho tiempo. Fue a partir de esa intervención de 1916 donde se amplió ese programa de construcciones de caminos que interconectaban una zona con otra. En el caso que nos ocupa, usted mencionaba, Dicho sea de paso, la intervención americana impidió que se continuara desarrollando el transporte masivo en la República Dominicana, porque ya el Ford T estaba en la industria. Había bueno, no lo impidió, sino que introdujo el transporte de vehículos a República Dominicana. privilegió, había que vender camión y había que vender
el vehículo Ford. Sí, pero frente a lo que teníamos como desarrollo, profesor, antes de esa intervención, entiendo que en algunos aspectos fue positivo. Si bien, por ejemplo, lo nocivo fue que se adueñó de la tierra para poner una industria azucarera que iba a ser el gran negocio y despojó a campesinos de su tierra, algo que refleja mucho Cañas y Bueyes de Moscoso Puello, una interesante novela que usted ve ahí retratada, ese despojo que se hizo de la tierra, y que también se ve en Ramón Marrero Aristi, la obra de Over, donde se denuncia inclusive cómo en los ingenios había un sistema donde no le pagaban con dinero a las personas, sino con un vale que solamente podía ser cambiado en los almacenes de los ingenios, y ahí había un sobreprecio porque también el colmadero tenía que rejugársela con la estafa que le hacían. Entonces el pueblo Esto dominicano, ha estado así hasta hace muy poco. Tristemente, desde luego, la explotación brutal ya no se hacía contra el dominicano, sino contra el haitiano, al que se le pagaba con vale para los colmados que estaban ahí dentro casi del mismo ingenio, de los dueños del ingenio. Y había que ver cómo se tenía a esos haitianos en barracones hasta los otros días, porque yo los vi. Yo los vi cuando andábamos construyendo el PLD en los primeros años. Yo vi a esos haitianos en esos barracones y yo vi que tenía razón el padre, un cura católico que aquí denunció eso, el padre Hartley, si mal no recuerdo, algo así, creo que sí. Y esto fue real, eso era verdad. La explotación que había en esos sitios, eso no tenía punto de comparación. Y sí, son una miseria espantosa, estoy de acuerdo con usted, porque la prensa se ha pronunciado siempre y usted ve que toma la invasión de Desalines a República Dominicana y la matanza de Moca, que fue un hecho por Desalines, pero no contra la República Dominicana porque no existía. Y usted ve que agarran y dicen, ellos no mataron aquí a la gente en Moca, y generan y viven insuflando el odio. Y yo le he recordado a esa gente, pero si fuera así, Trujillo le mató, nadie sabe qué cantidad de haitianos, y no pueden culpar al pueblo dominicano por las acciones que realizó Trujillo, porque el pueblo dominicano fue también una víctima de Trujillo, quien a su medida acababa con los haitianos cuando le convenía, pero también trajo haitianos para sus ingenios, porque cuando Trujillo se dio cuenta que el ingenio era un buen negocio, creó sus ingenios particulares. Y fíjese usted qué cosa, ayer hablamos, Pero los usted y primeros yo, haitianos los importó la invasión norteamericana. eh, lo Los que vinieron a, explotar, a trabajar la caña aquí, los trajo, vinieron con la invasión americana de 1916, ahí fue que comenzó, porque el dominicano fue siempre reacio a trabajar la caña, fue siempre reacio. trajeron colonos ingleses de las islas y trajeron haitianos Y también. ahí vinieron los cocolos Uh en -huh. algún momento también, pero sobre todo en la invasión del 16 viene el contingente ya de trabajadores haitianos, porque veían que los dominicanos no daban lo que daba un haitiano. Claro que sí. Sí, el rendimiento no era lo mismo en ese trabajo Claro, es duro. que el dominicano no estaba acostumbrado a eso. El dominicano viene de las tierras comuneras, compadre, como lo cuenta Pedro Y Mico. delato. Otra cosa y delato. ¿Me entiendes? Sí. Eso no hay nadie que me Eh, venga a explotar a Era mí. una ganadería no organizada y de hecho viene también de la cincuentena, si se quiere, de la casa, pero no un trabajo arduo y intensivo prolongado. Era un Ah, trabajo que podía ser arduo en momentos, pero no era tan intensivo. El conuquismo o las estancias, más que otra cosa, que era una economía que suplía y ayudaba a suplir el hato, que era vaca suelta en un monte, no era una ganadería organizada, porque el desarrollo económico de República Dominicana no lo dio, a diferencia del desarrollo económico de Haití, porque ellos fueron víctimas de una explotación esclavista organizada, bien sofisticada, donde habían capitalista capitalistas, intensivo. Capitalista intensivo.
Bueno, per se no era capitalista porque no intervenía el capital, pero sí era el germen del capitalismo fuera de acá. Era una, o Claro. sea, era la acumulación originaria de capital de Francia, sobre todo, pero era un esclavismo patriarcal, así lo llama Carlos Marx, al hablar de la acumulación originaria de capital. Y realmente lo que pasó ahí, ese capital que a veces lo ponen como que es el resultado de una lucha limpia, muchas veces, Patriarcal era el esclavismo que había aquí. ajá, El que había en Haití era esclavitud capitalista, intensiva, era capitalista. Claro, como tú dices, entraba en el capitalismo internacional en Francia. uh-huh. Pero aquí se producía, era puro esclavismo de explotación intensa. Tiene un nombre, no lo recuerdo, oligárquico. Pero el de aquí era patriarcal. Sí, es verdad. El esclavismo oligárquico y el otro el esclavismo patriarcal. Usted tiene razón. El patriarcal era el de aquí, donde había un patriarca que suplía todo, y allá era oligárquico, donde había un grupo pequeño, porque no eran todos los blancos franceses, habían los pequeños blancos que lo trataban como escoria, y ese pequeño grupo oligarca esclavista sí generaba capital, pero ya cuando llegaba a Francia, porque aquí no era una mano de obra pagada, aquí era un animal que se degradaba y se depreciaba como si fuera parte de los medios de producción. Pero el tema es, profesor, que nosotros nos encontramos que en República Dominicana o en la isla de Santo Domingo hemos tenido sistemas que han influenciado en la condición material de las personas. Y a veces usted escucha el comentario político y el análisis de los sucesos que se hacen a partir de la simpleza de que el dominicano es bueno y el haitiano es malo, o que el haitiano es bueno y el dominicano es malo. Y ese criterio omite los sistemas sociales y políticos que han reinado en estos países y que han generado este sujeto social, porque el sujeto social que hay y la cultura que hay es producto de esos sistemas. Han generado dos historias diferentes. Claro, ese desarrollo de esos dos sistemas ha generado que hayan dos historias diferentes y dos sujetos diferentes porque Dos pueblos diferentes. han sufrido diferentes tipos de explotación. Por ejemplo, la cultura haitiana no asume la cultura francesa porque no llega realmente a heredar las costumbres de Francia. Es un sincretismo. ¿Por qué? Porque como duraban 5 años de vida después que venían de África, a ellos lo cazaban como animales de África y el promedio era 5 años de vida, no llegaban a aprender las costumbres del francés ni el idioma perfectamente del francés, a diferencia de lo que pasaba con el esclavo que estaba en la parte este, que tenía una esclavitud más suave en el sentido de que no había ese desarrollo y no había ese nivel de explotación intensiva, y la situación de pobreza hizo que se mezclaran y se produjera un mulataje que se produjo en Haití, pero en menor medida con los llamados afranchis. Entonces esas condiciones hay que verlas y hay que entenderla desde ese punto de vista para cambiar ese sistema económico y social que se ha impuesto. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema eléctrico, y yo lamento muchísimo que no se hiciera el pacto eléctrico, que era un mandato de la ley 112. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba 3 grandes pactos: un pacto educativo que pulso a pulso se pudo hacer con un esfuerzo decidido del Poder Ejecutivo de llegar a un acuerdo, a pesar de que después esos mismos sectores boicotearon el pacto. Y digo que lo boicotearon porque usted se acuerda del trauma que fue los concursos para directores regionales y distritales y las huelgas que hubo. Entonces hubo un boicot a ese pacto. Un pacto se entendía porque se iban a poner todos los actores de acuerdo, algo que se estila en democracia, y se hizo. Sin embargo, después lo intentaron boicotear. La reforma fiscal iba a ser un pacto fiscal, tampoco se pudo hacer, y el pacto eléctrico estuvo al punto de hacerse, pero se pararon de la mesa porque no hubo una discusión seria sobre la solución que se tenía que asumir. Esa situación tan penosa, tan primitiva, Ahí comenzaba, ahí comenzaba el complot. omitía, profesor, el hecho de que usted podía no estar de acuerdo con la forma, pero
era imposible que se negara que aquí se necesitaba una solución, una matriz, algo que cambiara la matriz energética en República Dominicana. Y ahí no llegamos a discutir. Se discutía que el elemento era bueno o malo. No se discutía si era necesario o no. Y vamos a mejorar la forma. No, es que de entrada no se discute. Y eso era lo peligroso de cuando el debate se vuelve tan primitivo. Se boicoteó la reforma eléctrica y se puso una etiqueta a la discusión del tema, de si Vamos era a ver si lo necesaria o llevan a no. cabo ahora. Vamos a ver Si si lo lo llevan llevan a cabo, pero ahora tenemos el una pacto situación eléctrico que ha cambiado todo, profesor. y el Y yo pacto fiscal. y yo creo Es que todavía no lo han terminado de entender. Y yo quisiera desde aquí alzar mi voz a ver si la gente que va a llegar al poder y mucha gente que está en los medios de comunicación lo entiende, y aún gente que está en el poder. El profesor Bosch decía que hay tiempos que transcurren como si fueran siglos, a pesar de que son meses. Usted tiene que se vive en siglos. En el caso de lo que estamos viviendo ahora, nos encontramos con que hay una divisoria. Esa divisoria es la pandemia. Ahora mismo yo acabo de leer que la eurozona tiene un decrecimiento proyectado de un 13%. Eso significa que todos los países que componen el euro, lejos de crecer, van a decrecer. Pero cuando usted peor, se va, es peor. Ayer estuve mirando en los medios de comunicación de Estados Unidos, CNN Internacional, sobre todo CNN, que Estados Unidos ha tenido el peor desempeño de toda su historia. Oye, no es de hace 2 años, 10 años, 20 años. El peor desempeño económico de toda su historia en los últimos 4 meses. Es lo que ellos, porque ellos van midiendo por cuartos, ¿no? El año. ajá, 3 cuartos, primer cuarto, segundo cuarto y tercer cuarto. El segundo cuarto de año ha sido el peor de toda su historia. Ya podemos adivinar lo que... ¿qué consecuencia va a generar eso? Y tenemos ahora, por ejemplo, que en el funeral de el señor Lewis, este gran líder afroamericano que John Lewis. murió, uno de los grandes padres de los derechos civiles en Estados Unidos, junto a Martin Luther King, Obama dijo que lo que está haciendo Trump en Estados Unidos en muchos aspectos se compara a lo que había hecho el gobernador Wallace, que fue uno de los gobernadores de Estados Unidos que tuvo mayor nivel de participación en las leyes segregacionistas, esas leyes de segregación o de división, que lo que hacían era agravar, incrementar la división que había entre blancos y negros y la separación. Y Obama, un expresidente con la obra que tiene Obama, decir lo que está diciendo es bastante grave. Y decir que se quiere atemorizar más a la población sin tomar las medidas adecuadas para evitar un voto masivo en las elecciones del 3 de septiembre. Entonces, Oye, con todo eso que es una crisis política, el 3 de noviembre, como todo eso que es una crisis política, pero vinculado a una crisis sanitaria y social de proporciones enormes, y la peor sí, proporción, la económica, algo apocalíptico parecería. Nosotros tenemos que ajustar el discurso y ajustar los planes, no a lo que yo prometí una vez, sino a las circunstancias que demanda el momento ahora. Y el momento ahora lo que demanda es usted ser racional. El momento lo que demanda ahora es usted dejar de lado los resentimientos. Cuando hablo de dejar de lado los resentimientos, lo digo porque he visto a personas atizar la tiza y el fuego del resentimiento para decir que lo que vienen ahora tienen que perseguir, tienen que meter preso. Y yo no hablo de una impunidad, porque por naturaleza estoy contrario a la impunidad. Yo hablo de que la agenda pública no puede ser el resentimiento, porque de hecho eso contradice el principio de objetividad con el que debe de trabajarse desde la administración pública. Inmediatamente usted es administración pública y es poder público. Usted tiene que meterse el sombrero de objetividad, y aunque sea parcial para el Estado Dominicano, usted es un parcial objetivo. Y si es ministerio público, son pruebas a cargo y a descargo. Y si es una dirección de la que sea
sea, por ejemplo, la de compra, usted no puede desde ahora decir, y lo digo por una pregunta que vi al amigo Carlos Pimentel, en donde él decía que iba a meter un tema al Ministerio Público. Usted no puede desde ahora prejuiciar el expediente que usted va a conocer porque viola el artículo 3 de la ley 107.13 que habla del principio de objetividad. Usted puede decir que usted no va a tener otra vara que sea la de la ley y que si en caso de que usted lo encuentre lo va a procesar, pero no puede hablar de casos específicos como muchos miembros de la prensa quieren prejuzgarlo, porque hay miembros de la prensa que inconscientemente, por un resentimiento que llevan en su subconsciente, quieren que la agenda pública sea el resentimiento y no se dan cuenta del panorama mayor. El panorama mayor es, primero, que no puede ser resentimiento la agenda, y segundo, que la agenda debe de ser, profesor, acorde al contexto, y el contexto ahora llama a la unidad de todas las fuerzas. El contexto llama ahora mismo a mitigar el desempleo, porque, señores, empresas emblemáticas como el Body Shop, y lo digo porque yo iba a esos gimnasios, con toda una plataforma de una inversión, usted lo ve anunciando el cierre de varias de sus instalaciones. Usted se va a otras empresas de alimentos en República Dominicana famosas y usted ve que también están cerrando. Y eso pasa aquí y pasa en el mundo. Yo no sé cuántas tiendas de Victoria's Secret, cuántas tiendas de Mango. Entonces no es momento para usted anunciar una disminución del gasto así de entrada. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como decía John Maynard Keynes, es aumentar la demanda global vía aumentar el gasto para poder combatir el desempleo y poder combatir la ralentización o el detenimiento o lo despacio que va la economía. Usted tiene que incrementar el número de transacciones. Entonces usted políticamente anunciar que usted va a reducir, que va a ser más eficiente con el gasto. No, señor, ahora mismo no es momento para eso. Entonces, eso a mí me ha llenado de bastante preocupación, pero hay más días que longaniza, profesor. Y ya veo que son las 8:34, se nos acabó el tiempo. Acabó el tiempo de ojalá, pero esto sigue, seguimos acompañando al presidente en todas esas inauguraciones que le quedan por hacer. Al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano y al presidente que ha llevado a cabo esa obra. Sí, pero ya la obra no es de él y la gente a veces no le entiende. Esta obra le corresponde a todos nosotros. Con conquistas. Conquistas que él ejecutó y que son de todos. Así es. Nos vemos en el próximo, ojalá el próximo lunes. Así que no se mueva de ahí, el canal 4RD. Quédese con la mejor programación de la televisión dominicana.